Hola y bienvenidos a iTalk. Soy Chris Barnes. Esta vez sustituyo a Alex Taylor. El gobierno británico planea convocar un referéndum dentro de 4 años sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. El país está profundamente dividido sobre esta cuestión. Una de las últimas encuestas asegura que una ligera mayoría aprobaría un abandono de la Unión. Para responder a sus preguntas estamos con Daniel Hannan, miembro del grupo de los conservadores y reformistas europeos en el Parlamento Europeo. Tenemos una serie de preguntas para usted. Empecemos con un ciudadano belga. Hola, soy Lionel y vengo de Bélgica. Señor Hannan, ¿por qué forma parte del Parlamento Europeo si se declara euroescéptico? Señor Hannan, ¿por qué muerde usted la mano que le da de comer? Sí, me suelen hacer esta pregunta, pero no tan educadamente, más bien como diciendo, ¿qué hace usted aquí cuando ni siquiera cree en esto y bla, bla, bla? Tengo 2 respuestas para esta pregunta. Primero, supuestamente hablamos de una asamblea representativa. Me sorprende que algunos federalistas europeos critiquen esta cuestión cuando consideran que este Parlamento se dirige a todo el continente. En efecto, es representativa. Segundo, no pretendo que todo el mundo comparta mis puntos de vista en mi circunscripción del sudeste del Reino Unido. De hecho, no creo que la mayoría esté de acuerdo conmigo, solo algunos. Pero eso ya lo veremos en las próximas elecciones. Me parece raro e incluso inquietante que se estime que solo se puede participar en una legislatura democrática cuando se piensa de una cierta manera. Señor Hannan, tenemos otra pregunta para usted de una mujer en España, que al parecer piensa que los británicos suelen dar demasiadas lecciones. Veamos qué nos dice. Buenos días, mi nombre es Carmen Vera y soy española. Y mi pregunta es, señor Hannan, ¿por qué los británicos no dejan de dar lecciones de economía y de moral al resto de Europa? Daniel, ¿da usted demasiadas lecciones? Parte del problema del proyecto europeo es que diferentes países con diferentes puntos de vista sobre el funcionamiento de la sociedad y de la economía han firmado acuerdos que no satisfacen a nadie. Por eso yo estaría mucho más satisfecho si el Reino Unido pudiese vivir aplicando sus propias leyes sin pedirle consejo a ningún país vecino. ¿Por qué no encontrar compromisos para así formar parte de una unión más fuerte? Bueno, entiendo que su pregunta hace referencia a la anterior, a aquello que esta ciudadana califica de sermoneo. Yo estaría más satisfecho si cada país pudiese tomar sus propias decisiones en lo que concierne a sus asuntos nacionales. Sería mucho más democrático y mucho más satisfactorio si limitasen esa cooperación europea a asuntos de naturaleza fronteriza. Luego, en cuanto a las políticas nacionales, cada uno hace lo que quiere, pero precisamente porque no pretendo sermonear a nadie, no le diré ni a Bélgica, ni a España, ni a Alemania lo que tienen que hacer. Si quieren compartir su soberanía, buena suerte. Podrán contar con nuestra buena voluntad, nuestros mercados, nuestra alianza militar, pero no comprometeremos nuestra democracia ni negociaremos nuestra independencia. Mejor ser un buen vecino que un inquilino malo. Perfecto, Daniel. Pasemos a la siguiente pregunta sobre la influencia. ¿El Reino Unido ganaría o perdería influencia si sale de la UE? Me llamo Adam, soy español. Mi pregunta sería, si el gran miedo de los ingleses es que estando en la Unión Europea su City se pierda fuerza, abandonar la Unión Europea, que es abandonar el mayor espacio económico del mundo, ¿no es también perder influencia? Daniel, ¿qué opina? Ya sabe, esa idea preconcebida de que formando parte de un bloque tu país será más próspero es falsa. Si fuese verdad, China sería más rica que Hong Kong e Indonesia más que Singapur. Para tener éxito, tu país debe aplicar un régimen de impuestos y legislativo adecuado, y eso no implica formar parte de un bloque. Y que quede claro, nadie está sugiriendo con esto que el Reino Unido no debería comprar, vender o comercializar cualquier mercancía con nuestros amigos y aliados del continente. Nunca he oído a nadie decir algo así. De hecho, de cada lado del canal, incluso aquellos que están a favor del abandono de la Unión Europea opinan que deberíamos seguir manteniendo esas relaciones, obtener un estatuto parecido al de los suizos, por ejemplo. Pero ¿cómo afrontarán los británicos el mercado laboral si no forman parte de la UE? Esa es nuestra siguiente pregunta, que viene desde Francia. Veamos qué nos dice.
Me llamo Isabel, soy francesa y me gustaría saber qué van a hacer esos cientos de miles de británicos que viven y trabajan en Europa si el Reino Unido deja la Unión Europea. ¿Le preocupa que las oportunidades laborales se cierren a los británicos si abandonan la UE? Bueno, ya había británicos viviendo y trabajando en el resto del continente antes de que se crease el mercado común. Cientos de miles de británicos vivían en España antes de que este país se uniese a la UE en 1986. Además, se puede llegar a firmar acuerdos bilaterales sobre estos asuntos sin necesidad de formar parte de la UE. No es verdad que los países que están en contra de la gestión de Bruselas se oponen también a la cooperación internacional. No es verdad. Queremos mantener estrechas relaciones con varios países. Todo ello basándose en una cooperación intergubernamental, democrática y entre países amigos. Una mujer belga le quiere hacer una pregunta sobre su propia visión de la Unión Europea. Hola, señor Hannan. Me llamo Julie y soy belga. Me gustaría saber por qué dice que Europa no es ni democrática ni progresista y es elitista. ¿Piensa usted eso, que Europa no es democrática? Bueno, hay una broma en Bruselas que dice que si la UE fuese candidata a convertirse en miembro de su propio bloque, no la aceptarían por no ser lo suficientemente democrática. Es una situación extraordinaria y no nos acostumbramos a ella aún con el paso del tiempo, porque el poder ejecutivo y legislativo está en manos de 27 comisarios que no tienen en cuenta la opinión pública. Pero eso está evolucionando y aunque no sea tan visible en el Poder Ejecutivo, sí que se puede apreciar en el Poder Legislativo, que está ganando influencia gracias al Tratado de Lisboa y otros. Bueno, aquí tocamos un problema fundamental que es el concepto de democracia. La democracia no es un derecho puntual que consiste en votar cada 5 años. La democracia depende de la relación que mantiene el gobierno con los gobernados, en su afinidad, en un acuerdo de lealtad entre las personas que adoptan leyes y aquellos que supuestamente deben obedecerlas. Esto es lo que ocurre en un Estado-nación como Portugal, Suecia, Japón, Canadá. Poca gente se siente igual de europeo que japonés o canadiense. El problema es que si se intentan crear las instituciones de una nación sin ese sentimiento nacionalista, el gobierno en cuestión estará totalmente desconectado de la sociedad, sin legitimidad pública. Y por eso se ven espectáculos como los de los diputados europeos que votan a puerta cerrada porque no se atreven a mostrar en público lo que han preparado en privado. Y eso para mí no es una democracia. Una democracia necesita una demos, es decir, una unidad que se identifica con el nosotros. Si quitas demos de democracia solo te queda kratos, es decir, el poder del sistema que impone por la ley todo aquello que no se refiere al patriotismo. Se nos acaba el tiempo, aunque me gustaría seguir con este debate al menos otra media hora más. Pero tengo una última pregunta para usted. Cédric, desde Bélgica, toca un tema delicado, la inmigración. Veamos qué nos dice. Señor Hannan, hola, soy Cédric y vengo de Bélgica. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué opina de la política de inmigración del Reino Unido sobre los países del Este? Daniel, ¿qué opina? Yo era partidario de la libre circulación en la Unión Europea. Creo en la libertad de movimiento a nivel laboral. Creo también que hay un abuso en cuanto a las ventajas y los beneficios, y eso es algo común en ciertos países del oeste europeo. No solo afecta al Reino Unido. Pero creo que se podría solucionar si se dejase claro a qué tipo de beneficios sociales tiene acceso cuando llegas y también cuánto tiempo tienes que cotizar antes de poder beneficiarte de ese sistema. Creo que no habría que entorpecer esta libertad de movimiento a nivel laboral. Es algo bueno y, dicho sea de paso, no aceptaría que algunos antieuropeos fuesen críticos con esta cuestión. Me considero europeo, hablo francés, español, vivo y trabajo por todo el continente. Solo deseo aquello que considero una de las mayores contribuciones de Europa, es decir, la evolución de un gobierno parlamentario y la libertad en un mundo legislativo. Si me he peleado con la UE es porque justamente le han dado la espalda a estas cuestiones. Daniel Hannan, muchas gracias por haber participado en este programa. Esto es todo por hoy en iTalk. Soy Chris Barnes, gracias por su atención.